Todas las encuestas en el mundo están bajo el debate o el fuego de cuánto sesgo, cuánto error. Pero ¿hay alguna característica especial que haga que las encuestas en Chile tengan algunos sesgos particulares? Yo diría que hoy es un problema más bien global del mercado que tiene que ver con que los desafíos para hacer encuestas hoy, un poco lo que se relataba en el reportaje en términos de conseguir a la persona que es sorteada para ser encuestada, es complicado. Eso se ha intentado suplir primero con encuestas telefónicas, después con encuestas de panel o online. Ahí entra todo el tema de la ponderación, ¿no? Y eso ha, digamos, generado una serie de debates metodológicos y dificultades metodológicas para poder hacer precisiones, predicciones precisas de distintos fenómenos sociales. Ese es un primer problema, digamos, es un problema global, ¿sí? Yo creo que lo que hace particular el caso de Chile y en realidad de buena parte de América Latina es la falta de regulación, ¿sí? Sobre todo de las encuestas que circulan en el ámbito público y encuestas políticas electorales, ¿no? Comparto que hay un problema global, pero si uno analiza los grandes escándalos de encuestas que han fracasado en predecir, ¿no? El ejemplo de Donald Trump en Estados Unidos, donde las encuestas casi todos dieron la victoria a Hillary Clinton, ahí lo que uno nota es que las encuestas no fallaron en realidad, porque lo que hacen las encuestas en Estados Unidos es toman una muestra del país. Y el país, en el voto popular, estaba votando mayoritariamente a favor de Hillary Clinton. Pero claro, hay un problema con el sistema electoral. Precisamente. Claro. Y ahí la dificultad es que uno tiene una muestra nacional y no una muestra desagregada por estado, que sería lo necesario para poder predecir el comportamiento en el colegio electoral. Entonces, un problema más bien de lo que uno está midiendo. En el caso de Chile y América Latina, hay un tema de bajo presupuesto. Las encuestas se hacen con mucho menos recursos y por ende las muestras son más chicas, son de peor calidad, la estratificación, pero entra una parte que es la manipulación. Siempre en estas cuestiones hay dos opciones, ¿no? La incompetencia o la conspiración. Y acá hay una mezcla donde se aprovecha de la incompetencia. Tienen bajo presupuesto, pero en el caso de Plaza Pública, por ejemplo, CADEM tira esas encuestas con la intencionalidad no de medir la realidad, sino de influir en la agenda noticiosa. Ellos saben muy bien que la encuesta no cumple con los requisitos mínimos para medir de forma seria a la opinión pública. No les interesa. Lo que están haciendo es producir algo semanal para que todos los medios respondan a eso. ¿Qué piensas tú sobre este punto? ¿Hay manipulación en las encuestas en Chile? Sí, yo creo que hay, no sé si manipulación, pero por lo menos hay conflictos de interés graves que no están bien regulados y sobre los cuales muchas veces no tenemos información, ¿no? Y por ejemplo, concretamente, ¿qué conflicto de interés? Bueno, por ejemplo, digamos, intereses económicos o políticos que financian estudios que luego no sinceran ese financiamiento cuando son difundidos, ¿no? Pero yo diría que también hay otro problema que tiene que ver con que han florecido una cantidad de estudios a los cuales le llamamos muchas veces encuestas. Hay muy poca sofisticación también por parte del mercado de la prensa, a veces intencionada, a veces por mera ignorancia, en el cual circulan estudios y se presentan como equivalentes estudios que técnicamente son muy diferentes y que tienen muy diferente calidad en términos de cómo fueron generados los datos, en términos de cuán comparables son una encuesta contra otra encuesta, ¿no? Y eso también hace que tengamos, digamos, una gran cantidad de información y mucha y creciente incertidumbre sobre cuán buena es esa información y cuánto de esa información en realidad esconde un motivo que no es simplemente el de informar un dato. ¿En ese caso tienen responsabilidad los medios de comunicación? Sí, definitivamente. Cuando uno reporta información de una encuesta, también es responsabilidad poner los límites metodológicos del estudio. En la encuesta CEP, que fue como el estándar de oro de las encuestas, el estándar de oro porque una encuesta presencial cuesta tiempo levantar eso y salía como 2 veces al año, entonces es como con bomba de platillo, es muy distinto que la académica es todas las semanas.
Y entonces hay un tema ahí donde uno explica que con bajo presupuesto, con una encuesta levantada a la rápida, uno tiene peores resultados. Pero al mismo tiempo, claro, como se mencionó en el reportaje, el señor Isaacson es alguien que ha trabajado directamente con Sebastián Piñera. El CEP es financiado por la familia Mate, que son parte de su directorio. Entonces hay un sesgo evidente político en esto. Y es curioso que consistentemente el sesgo es a favor de los candidatos que prefieren la derecha. Esto es algo constante. Hay un debate académico y también social, ¿no? de esta idea de las encuestas pueden imponer candidatos, pueden imponer preferencias o, digamos, si uno ve que se pone como un candidato ganador que luego fracasa, en realidad esa encuesta debiera dejar de tener legitimidad. ¿Qué pasa ahí? Hay una interacción súper interesante ahí entre los medios de comunicación y las encuestas, porque al final lo que están creando es lo que se llama la ventana de Overton, donde efectivamente ciertas cosas quedan afuera que son imposibles de hacer. Entonces, cuando una persona sale en un buen resultado en las encuestas, después los medios de comunicación empiezan a entrevistar a esa persona precisamente porque sale bien en las encuestas, se genera esa profecía autocumplida. Al final ellos están contribuyendo a aumentar el reconocimiento de un candidato. Obviamente no pueden simplemente poner candidatos si no hay un interés, pero pueden ayudar definitivamente en instalar algunos y bajar a otros. Y incluso, digamos, pensando más en la lógica no tanto de los medios, sino también de los partidos políticos, ¿sí? Yo diría, y algo que a mí siempre me ha sorprendido como extranjero en Chile, es que las encuestas al comienzo de la carrera tienen una influencia muy dramática en decidir quiénes son candidatos viables y quiénes no son candidatos viables, ¿no? Y muchas veces los partidos también priorizan, digamos, su asignación de cupos parlamentarios o asignación, digamos, de... Por estas encuestitas previas que hacen... De cargos, claro, a partir de encuestas que a veces les funciona y a veces no, ¿no? Pero también tiene que ver con la debilidad de los partidos, ¿sí? Para seleccionar candidatos por otros medios, digamos, que son más tradicionales en un partido político, y por la preeminencia de estos estudios y de la figuración pública, ¿sí? Entonces, sí, yo diría que muchas veces las encuestas, los medios, las propias lógicas de selección de candidatos van generando, digamos, mecánicas que se autorreproducen en el tiempo. Estoy muy de acuerdo con eso. En realidad, si uno compara los partidos europeos que tienen un nivel de participación de los militantes y un trabajo territorial mucho más profundo, el rol de las encuestas es menor. Acá las encuestas se están sustituyendo por una estructura, una musculatura institucional de los partidos que se ha ido perdiendo. De la misma forma, de hecho, los medios de comunicación con un alto nivel de concentración van subiendo y bajando candidatos porque el rol del partido político en poder dar publicidad a sus candidatos en sus redes territoriales ha desaparecido precisamente con el deterioro de estas instituciones. Y hay otro efecto, perdón, hay otro efecto que a mí me parece súper interesante y del cual se habla poco, que es cómo la encuesta ha acortado los tiempos de la política y del liderazgo político, ¿no? Voy a hacer un cuento personal. Mi padre era productor de televisión, periodista de televisión. Una vez al mes llegaba con un libraco grande hacia la casa y se ponía a ver el libro todo el fin de semana, y ese era el rating, ¿sí? El rating llegaba una vez por mes, ¿no? Entonces en ese momento la televisión funcionaba y los programas se diseñaban en función del rating del mes anterior. Hoy tú tienes el rating en el Sonopronto, ¿no? Claro. Y eso hace que tú estés continuamente respondiendo al público, a lo que el público le gusta, a lo que el público no le gusta, en fracciones de segundo, ¿no? Y lo mismo pasa con el liderazgo político. El liderazgo político antes tomaba más riesgos, lideraba más, ¿sí? Y hoy está como en una crisis de ansiedad tratando de mantener su popularidad.